Seguro has escuchado hablar de ella, una mujer vestida de blanco que camina a la orilla del río y que llora. Con un grito espectral clama por sus hijos muertos, Ay, mis buscándolos por toda la hijos. eternidad. Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los espectros femeninos que lloran. Les voy a hablar de La Llorona, que seguramente ya se habrán imaginado, pero también voy a hablar de otros espectros similares en otros países. Bueno, desde ahorita les aviso que este va a ser un video muy largo, pero ahí abajo les voy a dejar el índice por si quieren saltar de una a otra para tener la información. Y es que sí, hay muchas leyendas similares a La Llorona o incluso muchas variantes de La Llorona y quiero abarcar la mayoría de ellas en este video. Espectros femeninos, fantasmas, mujeres vestidas de blanco hay en todos lados. Sin embargo, aquí nos vamos a concentrar en las mujeres que lloran. Tanto la Llorona como las Banshees irlandesas son personajes bastante populares del folclore de su región específica. Sin embargo, hay muchísimas. Creo que todos los mexicanos conocemos a La Llorona. La leyenda varía, pero básicamente la historia que a mí me contaron es que era una mujer mestiza o a veces era una mujer indígena durante la conquista que se enamoró de un hombre español y la engañó diciéndole que se casaría con ella. Con él engendró 3 hijos. Sin embargo, el hombre no cumplió con su palabra y se casó con una mujer española y la dejó. Enloquecida por la ira, los celos y el dolor, fue con sus hijos, los llevó al río y los ahogó. Cuando regresó en sí y se dio cuenta de la aberración que había cometido, enloqueció y acabó con su propia vida. Sin embargo, su alma no encontrará descanso y por las noches busca a sus hijos. Los orígenes de esta leyenda son variados. Hay quienes la ligan a la historia de Malintzin, la Malinche, la mujer que sirvió de intérprete para Hernán Cortés. Con Hernán Cortés, la Malintzin tuvo un hijo llamado Martín, que Hernán Cortés se lo quitó, se lo llevó a otro lado, a España, a estudiar, y pues ella nunca más lo volvió a ver. Algunos otros también dicen que en realidad el grito de "ay mis hijos" es porque se lamenta por haber traicionado a su propia gente, a su propio pueblo. Pero hay algunas historias que se remontan incluso antes de la conquista que pueden relacionarse con la Llorona. La primera de ellas es Cihuatcoatl, la madre de todos. Ella era una diosa mexica que tenía rostro de mujer y cuerpo de serpiente y que fue la, digamos, que creó a los seres humanos. Ella tenía poderes proféticos y vio la llegada de los españoles y el fin de sus hijos a manos de ellos. Se dice que recorría las calles de Tenochtitlán gritando lo equivalente a "ay mis hijos" en náhuatl. También de la mitología mexica están las iguateteo, eran las almas de las mujeres nobles que habían fallecido al dar a luz. Después de haber servido 4 años al dios Tonatiuh, al dios Sol, pueden volver a la tierra. Y se dice que se aparecía en los cruces de camino y que se lamentaban por haber perdido a sus hijos. Este tipo de historias, con la llegada de los españoles, con la conquista, fueron transformadas para hacer la versión de que era porque ellas mismas habían matado a sus hijos, y de ahí puede surgir la historia de la Llorona. Luego tenemos a Ixtabay. Ella no es la Llorona precisamente y tampoco es una mujer que haya matado a sus hijos, sin embargo también la vinculan con la leyenda de la Llorona en algunas partes. Ixtabay era una diosa maya de la muerte y los suicidios. Con la llegada de los españoles y con la llegada del cristianismo fue transformada su historia para hacerla una mujer demoníaca que seducía a los hombres para acabar con ellos. Seducía a los hombres y los perdía en la selva. Según algunas variantes, incluso tenía el rostro de caballo. Y bueno, estas historias se difundieron en toda Mesoamérica y tuvo otros nombres como Siwanaba, Sewa o Sucia. Este es un espectro femenino que igualmente recorre las calles de noche y que pide ayuda a los hombres para que la lleven al poblado más cercano. Por lo general, se le aparece a los hombres mujeriegos con la apariencia de una hermosa mujer. Sin embargo, cuando ellos se acercan, su rostro cambia para tomar la forma de un caballo o a veces una calavera. En Aguascalientes, de hecho, describen a la Llorona con la apariencia de la cegua, aunque no se le llama así, pero igual tiene el rostro de un caballo. En Venezuela tienen a la Sayona.
Y la historia de la Sayona es un poco similar a la de la Llorona. Era una mujer llamada Casilda, era una mujer muy bella que se casó con un hombre que era muy bueno y de buen corazón. Casilda tenía un defecto y es que era muy celosa. De este defecto se aprovechó un hombre que estaba enamorado de ella para decirle que su esposo le estaba siendo infiel con su propia madre, de ella, no del esposo. Y entonces Casilda se enojó tanto que fue a su casa, la prendió en fuego, estando su marido y su hijo ahí dentro, y después fue a matar a su madre. Cuando la estaba matando a machetazos, su madre la maldijo y por lo tanto su alma no encuentra descanso. Desde entonces que se aparece una mujer vestida de blanco que castiga a los adúlteros y a aquellos que desean a otras mujeres para castigarlos. En Chile está la Puculén. Puculén significa lágrimas y esto también es el fantasma de una mujer vestida de blanco que llora con mucho sentimiento. Se dice que aquellos que escuchan su llanto son aquellos que están prontos a morirse y también los perros, puesto que ellos son muy sensibles a este tipo de cosas sobrenaturales. La Puculén sirve de guía a aquellos que partieron, puesto que pueden seguir sus lamentos. También se dice que llora de esa manera para que el espíritu pueda pasar al otro lado y que no se quede vagando. El motivo por el cual ella llora de esa manera es porque le fue arrebatado su hijo cuando él estaba muy pequeño. La Litueche. Ella era una mujer que durante una lluvia torrencial iba pasando por un puente y el río se llevó a su hijo. Ella se lanzó desesperada para tratar de encontrarlo, pero no pudo hacerlo y murió antes de encontrarlo o de poder salir del río. Por lo tanto, cada que llueve, se escuchan sus lamentos. En Atacama, la Llorona solo llora los martes y los viernes por la noche. Y en Caldera, la Llorona es una mujer que fue cegada por las telarañas y que también busca a sus hijos sin poder encontrarlos porque no ve. Sus lamentos hacen que los cubiertos de la casa vibren. En algunos lados de Chile, la Llorona se le relaciona con el diablo. En Valparaíso se cuenta la leyenda de una mujer que se casó con el diablo sin saber que él era el diablo. Y después, cuando tuvo hijos, los mató. Ella lloraba y lloraba y él, harto de sus llantos, la amarró a una pata de una silla, la encadenó, más bien dicho, y le clavó una estaca al corazón. Se dice que desde entonces vaga arrastrando las cadenas, llorando por sus hijos perdidos. En Ecuador la historia de la Llorona es muy similar a la de México. Una mujer que, traicionada por su esposo, lanza a su hijo al río y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde, así que ella lo sigue y se suicida también. Y su espíritu regresa para tratar de encontrarlo mientras que vaga en las noches. Según algunos lugares, además, esta mujer llega a la casa de las mujeres embarazadas para esperar y tratar de robarse a los niños. Por este motivo, en Ecuador, durante el embarazo de las mujeres, llenan su casa de dulces para que cuando llegue la Llorona se empalague y se marche antes de llevarse a los niños. En El Salvador se dice que durante la noche, a altas horas, cuando ya todos están dormidos, se puede escuchar el lamento de una mujer que hace un recorrido a lo largo de todo el río buscando a su hijo. Su recorrido termina cuando llega a la iglesia. Aquellos que la siguen nunca más pueden volver. Quienes escuchan su lamento sienten escalofríos, sobre todo en la espalda, y a veces como si alguien la respirara en la nuca. Cuando voltean para ver quién es ella y se lleva sus almas. En Paraguay, Uruguay y Argentina, el mito de la Llorona se relaciona mucho con una ave llamada Urutau. Es una ave nocturna cuyo sonido tiene una similitud bastante perturbadora con el lamento de una mujer. En Costa Rica y en Panamá está Tule Vieja. Tule Vieja es un espectro femenino diferente a la Llorona, aunque también está condenada a recorrer los ríos buscando al hijo que ella misma rechazó, con los senos rebosantes de leche, porque no pudo amamantarlo. El nombre de Tule Vieja viene porque porta un enorme sombrero de tule. Además tiene algunas características de ave como garras y alas. Ella va caminando
seguida por un séquito de hormigas que van, digamos, como siguiendo el rastro de la leche que ella misma escurre y que busca bebés a cuales alimentar. Por lo que si escucha el llanto de un bebé, acude a esa casa para alimentarlo. A veces también confunde el llanto de los perros con el de los niños. La manera en la que descubren que estuvo ahí es porque al día siguiente encuentran el rastro de leche y hormigas. Como es el caso de muchos espectros femeninos, también se dice que seduce a los hombres lujuriosos, aprovechando que tiene los senos desnudos, y que cuando ellos se acercan, justo entre los senos tiene un hormiguero y entonces son atacados por estas hormigas carnívoras y después ella misma se los lleva para alimentarse de ellos. En la mitología talamaqueña, las tuleviejas eran un grupo de mujeres ave que habitaban en cuevas y que lloraban cuando algún niño iba a morir. Según otras versiones, ellas mismas hacían que los niños se perdieran para después ellas devorarlos. Luego tenemos la Tarumama en Colombia. La Tarumama se describe como una mujer anciana con apariencia bastante desagradable, pies de mula y unos senos enormes, tan enormes que incluso se los puede colgar en los hombros. Según la leyenda, Tarumama fue la que parió el arco iris. Cuando estaba embarazada, se acercó a un río a dar a luz, sin embargo, el esfuerzo fue tal que se desmayó, y cuando despertó, a su hijo se lo había llevado la corriente, lo cual hizo que se enloqueciera y se transformara en un monstruo. Ahora vaga a las orillas de los ríos buscando a su hijo. Se dice que a veces entra a las casas ajenas para robarse a los niños que están ahí, confundiéndolos con el suyo, y se alimenta de cenizas y carbones encendidos. También en Brasil tienen su espectro femenino que llora. En algunas partes del Amazonas se dice que a veces en la selva se aparece una mujer vestida de blanco que llora y todo aquel que la sigue se pierde en la selva para nunca ser encontrado jamás. Algo que no esperaba encontrar durante la investigación para este video es que en España también tuvieran su propia versión de La Llorona. En el pueblo de la Barceloneta se cuenta la historia de la Ploranera. Se cuenta que era una bella gitana que se enamoró de un hombre inglés que era muy rico y que era amigo de Franco. O sea que es como por esas épocas. Con él tuvo 2 hijos. Sin embargo, después el hombre se fue y no volvía. Un día, que había una terrible tormenta, llegó la guardia a quererle quitar sus hijos, pues el inglés había mandado por ellos, ya que se había casado con una mujer bastante rica pero infértil y pues quería llevarse a los niños. La ploranera, desesperada porque no quería perderlos, tomó una barca y se adentró en el mar. Sin embargo, la tormenta era tal que los vientos y las olas la voltearon. Ella, desesperada, trató de encontrar a sus niños en el mar, pero no podía y solo se estaba cansando. Así que, con la esperanza de que el mismo oleaje llevara a sus hijos a la playa, regresó ahí. Pero por más que esperaba, no llegaban. Por sus gritos y llantos, la guardia supo dónde estaba y llegó con ella. Ella, desesperada porque no quería ser apresada, corrió hacia la carretera donde fue atropellada. Se dice que desde entonces se aparece en esa carretera de la Barceloneta el espíritu de una mujer vestida de blanco cerca de la playa, clamando por sus hijos. Me parece interesante, no solo porque tenga la relación con La Llorona, sino también porque la figura de un fantasma femenino en las carreteras es bastante común. En algún momento quizás hable de ello. También otra cosa interesante que encontré durante la investigación, que ni siquiera se me había ocurrido hasta este momento, es relacionarlo con algunos mitos griegos. Por ejemplo, el de Medea, que al ser traicionada por Jasón, que se casó con otra mujer, mató a sus propios hijos como venganza. Luego también se puede vincular con el mito de Lamia, una mujer que tuvo varios hijos con Zeus y cuyos hijos fueron asesinados por Hera, que estaba enojada por la infidelidad de su esposo. Desde entonces, Lamia se transformó en un monstruo que va por allí lamentándose la pérdida de sus hijos y devorando a los niños de otras madres. En África, en los pueblos yoruba de Dahomey y Togo, hay una leyenda que habla del viento como una mujer. Ella recorre los ríos lanzando pavorosos lamentos, pues sus hijos fueron asesinados por el océano, que en esta leyenda también es una mujer, y desperdigados por el mundo. Esta leyenda llegó a Estados Unidos por los esclavos africanos y es bastante popular en algunas regiones como en Luisiana.
En Filipinas existen dos historias de mujeres que lloran. La primera de ellas habla de una sirena que aúlla en el mar por las noches, lamentándose el asesinato de sus hijos por un pescador. Y la otra historia habla de una mujer vestida de blanco que se mezcla en la bruma y que una vez al año se roba a una mujer entre terribles lamentos. En la mitología malaya e indonesa está la Pontianak. Esta es un espectro vampírico que murió al dar a luz. Su grito se asemeja bastante al llanto de un bebé y se dice que también se roba a otros niños para vengarse de las mujeres que sí pudieron dar a luz. Y finalmente llegamos por fin a las Banshees. No podía hablar de las mujeres que lloran sin mencionarlas, porque no solamente son algunas de las más populares, sino también algunas de mis favoritas. En cierta medida son similares a la Llorona porque, aunque no necesariamente lloran la pérdida de un hijo, sí son espectros familiares que lloran y se lamentan por la cercana muerte de alguien. Las Banshees son parte del folclore irlandés y su nombre significa mujeres de los túmulos, y que según la leyenda se le aparecían a una persona para anunciarle la muerte cercana de un familiar. Son consideradas mensajeras del otro mundo y tienen bastante vinculación con el reino de las hadas. De hecho, en algunas versiones son una especie de hada. También en Escocia hay una versión de Banshees, nada más que el nombre ahí es Caoineach. Las Banshees son bastante comunes en la cultura pop, han aparecido en muchas historias, en videojuegos, en películas, en historias que tengan que ver con la mitología celta, porque pues son un elemento bastante aterrador, ya que anuncian la muerte. La mayoría de ellas en realidad son espectros benévolos, pues se lamentan genuinamente por la pérdida de estas personas y ayuda a los familiares a prepararse para esta pérdida. Sin embargo, por lo general en la cultura pop se les suele representar como algo más bien terrible, lo cual es entendible por la muerte, pero sí, no, eran espíritus benévolos. Y bueno, como este video ya de por sí quedó larguísimo, les voy a dejar en la cajita de descripción algunos libros en los que aparecen algunas de estas figuras, tanto la Llorona como la Banshee o algunos otros seres. Algunos de estos libros ya los leí, otros no. Muchos de ellos son de no ficción, son investigación, que debería estar bastante interesante, pero que no se encuentra en español. Pero bueno, todos se los voy a dejar allá abajo porque no quiero hacer más largo este video de lo que ya es. Entonces espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme allá abajo ustedes cuál es la versión de La Llorona que conocen. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y tenebrosas lecturas. Bye.